De cuenta, relatora. Señor presidente, en el recurso de nulidad 1969-2016, procedente Lima Norte, número 16 en tablilla, ha concurrido a informar por el término de 5 minutos el señor abogado doctor Montes Díaz Fernando por la agraviada Socla Guillén Lisset. Se informa que el abogado del procesado García Guzmán Ronnie no ha concurrido. Asimismo, este procesado solicitó informar sobre hechos y no se encuentra presente. Abogado Castro. Abogado Montes. Muy bien, abogado. Antes de dar inicio a su alegato, cumplimos con informar al público que la razón por la que hemos comenzado tarde es porque se ha tenido que completar sala habida cuenta que hay un magistrado en comisión de servicios en el extranjero. Eso explica la razón por la que hemos demorado más de hora y media en iniciar la audiencia. Abogado Montes Díaz tiene la palabra. Ilustrísimo señor presidente, señores magistrados, en mi calidad de abogado defensor de la señorita Lisset Rosario Guillén, en parte civil en el proceso penal seguido contra el señor Ronnie García Guzmán por la comisión del delito de secuestro y el delito de lesiones graves producto de violencia familiar, procederé a desarrollar los argumentos en virtud de los cuales nuestra parte solicita se revoque la resolución objeto de nulidad en el extremo que resuelve absolver al señor Ronnie Guzmán por la comisión del delito de secuestro y reformándole se le condene por la comisión de tal ilícito. Y asimismo solicitamos se declare nula la resolución en el extremo que resuelve imponerle al señor Ronnie Luis García Guzmán el monto de reparación civil ascendente a 28.000 nuevos soles por la comisión del delito de lesiones graves y reformándolo se incremente dicho monto a la suma de 307.000 nuevos soles, conforme fue acreditado por nuestra parte en el decurso del juicio oral. Por ello, pretendemos dichos pedidos en mérito a los fundamentos de hecho y derecho que procedo a desarrollar. De principio, señores magistrados, en relación al delito de secuestro, al señor Ronnie Luis García Guzmán se le atribuyó el siguiente hecho. Con fecha 4 de junio del 2012 se le privó de su libertad locomotora a mi patrocinada, la señorita Lisset Rosario Socla Guillén. De acuerdo a la acusación formulada por el señor representante del Ministerio Público, el imputado se aprovechó de su estado de temor e intimidación que éste le había infringido. Así que luego de agredirla físicamente, le exigió que permaneciera en la sala del departamento que ambos compartían, bajo amenaza de continuar golpeándola. Literalmente esa es la acusación del Ministerio Público y continúa, obligándola a quedarse con él en su departamento durante 2 horas, privándole de su libertad personal e impidiéndole de manera injustificada que ésta pudiera salir del inmueble y acudir a un centro de salud. Esa es la imputación fáctica realizada por el señor representante del Ministerio Público. Nuestra parte considera que la resolución objeto de nulidad incurre en graves irregularidades que se sustentan en una motivación y valoración inadecuada de los medios probatorios actuados en el juicio oral. Ello, por cuanto el tribunal se limitó a reproducir los argumentos erróneos e injustificados del señor representante del Ministerio Público, en el sentido de que formulando una acusación formal en su requerimiento oral, argumentó: no está acreditado fehacientemente, pues cabe señalar que ambas partes convivían en el mismo lugar y que si no la dejó o le permitió ir a un centro de salud luego de la golpiza propinada, obedeció a un clima de violencia que se vivía en esos momentos.
De acuerdo entonces a lo argumentado por el señor fiscal superior, el señor Ronnie Luis García Guzmán no le privó mi patrocinada de su libertad locomotora por el hecho de que eran convivientes y que vivían en un ámbito común, hacían vida en común. Señores magistrados, el Tribunal Superior omitió sendos medios probatorios que en el decurso de mi exposición procederé a detallar. Por ello, de conformidad con lo establecido, no solo por nuestro Tribunal Constitucional en sendos fallos, como es en el caso 034-33-2013-PATH, y así también por pronunciamiento de vuestra Corte Suprema, que en lineamientos generales han establecido que cuando los magistrados no omiten pronunciamiento o valoración sobre sendos medios probatorios que han sido admitidos y actuados en juicio oral, estamos ante una omisión de motivación. Ese error es el que ha incurrido en la Sala Superior. Este extremo cuestionado a la parte civil le genera un grave perjuicio, por cuanto el tribunal se ha limitado a reproducir una posición errada del representante del Ministerio Público. Asimismo, ha arguido una argumentación carente de racionalidad y con vacío de expresión de análisis. Ello debido a que no ha realizado motivación alguna de principio con respecto a la propia manifestación de mi patrocinada en el juicio oral, quien ha manifestado lo siguiente, ante la pregunta del señor representante del Ministerio Público: durante los hechos usted quiso irse del departamento, respondió: en un primer momento quise irme, pero después no me dejaba. Ante la pregunta: ¿usted trató de salir del departamento? Dijo: no podía, estaba con él. En un momento sí, corrí hacia el dormitorio cuando me había mordido la ceja. Corrí hacia el cuarto principal, que es el único cuarto que tiene una ventana enorme, y él no me echó llave. Entonces, cuando corrí a esa puerta para pedir auxilio, me jaló de los pelos y me echó al piso y se echó encima de mí. Agrega que como los vigilantes habían oído la bulla, esto por la persiana le preguntó al procesado: ¿qué fue lo que pasó? Contestando el acusado Ronnie Luis García Guzmán que en su casa con su mujer hacía lo que le da la gana, momento que es aprovechado por la agraviada para escaparse. De manera literal lo menciona en el juicio oral, y como veremos cuando analicemos la persistencia de esa incriminación, también lo hace en sede preliminar y en sede instructiva. Ella refiere: me escapé. Ante la pregunta: ¿el 4 de junio fue secuestrada o privada de su libertad? Dijo: sí, porque quise escaparme y quise pedir ayuda. Era el único momento porque había una ventana inmensa. Era la única oportunidad que tenía de escaparme y pedir auxilio. Ante el interrogatorio de la parte civil, ante la pregunta: usted manifestó que el día de los hechos quería salir de la casa. ¿Él se lo impidió? Dijo: me jaló de los pelos, me tiró al piso, estaba en el suelo, me agredía, no podía hacer nada. Señores magistrados, esta versión de mi patrocinada no ha sido siquiera evaluada por el tribunal sentenciador. Esto es, no se evaluó el valor probatorio de este importantísimo medio probatorio, siendo lo correcto de que el tribunal evalúe este medio probatorio de conformidad a las pautas y reglas de valoración establecidas por nuestra Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 2 de 2005 y 1 de 2011. Esto es, que evalúe primero la persistencia y la incriminación, situación que nuestra parte puso de relieve en la etapa de alegatos finales en el informe, en el juicio oral. Por lo que al confrontar dicha manifestación con su manifestación a nivel preliminar de fecha 4 de junio del 2012, en donde ante la pregunta 3 la agraviada respondió: parecía que por la puerta del departamento había bulla y pensamos que los vecinos estaban ahí. Y él se incomodó y él salió por la ventana del cuarto principal y le dijo al vigilante: curiosos
que él hacía lo que quería con su mujer. En ese momento aprovechó para salir del departamento. Señores magistrados, a simple vista, esta versión es uniforme, coherente y no presenta ninguna contradicción. Sin embargo, el tribunal que emitió esta sentencia, que es materia de cuestionamiento en esta vista de la causa, omitió realizar valoración alguna. La misma agraviada, al rendir su manifestación a nivel preliminar con fecha 8 de junio del 2012 y obra en auto de folio 74 a 80, relató no una golpiza, relató una masacre, donde literalmente señala ante la pregunta número 4, yo quería escaparme y en esos momentos de desesperación no podía salir. Incluso traté de meterme al dormitorio principal para romper la luna y escapar, pero él se dio cuenta y me chapó del cuello, agregando a folio 76 que el acusado se preocupó porque había voces y se asustó porque lo pueden descubrir. ¿Cuánto tiempo estuvo privada de su libertad? En esta declaración, en la pregunta número 10, lo expresa. Ante la pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo usted privada de su libertad en su departamento ubicado en el condominio Valle Verde Block A, departamento 103 de Ensenada, Puente Piedra? Respondió, he estado detenida contra mi voluntad por un espacio de 2 horas aproximadamente, porque no me deja salir de la casa y me golpeaba. Señores magistrados, reitero, ¿acaso esta versión no resulta coherente con lo que había narrado mi patrocinada en el juicio oral? ¿Había una persistente incriminación? Es evidente. Esta situación no fue valorada por el tribunal al momento de sentenciar. Únicamente se limitó a reproducir los argumentos cerrados del señor representante del Ministerio Público. Mi patrocinada declaró a nivel instructiva. Su declaración preventiva de fecha 24 de agosto del 2012, obra de folios 591 a 599. Resulta relevante señalar que en dicha instrumental, ante la pregunta ¿cómo ocurrieron los hechos en su agravio el día 4 de junio del 2012? Respondió, no quería que me pusiera cerca de la puerta para impedir que yo pudiera salir, porque la puerta no tenía llave, ni seguro, solo una manija, y por eso me separaba de la puerta parándose delante mío. Agrega, luego de describir la masacre en su contra, cuando logré levantarme y correr hacia la puerta principal, me sujetaba de los cabellos y me jalaba y me lleva al fondo y me dice, échate, y me increpa, ¿por qué me quiero escapar? Señores magistrados, las instrumentales que he tenido bien reseñar ponen en evidencia de que se supera el primer grado o condición de certeza que establece la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario de 2005 para poder considerar esta incriminación como suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia. El segundo elemento radica en la verosimilitud de esta incriminación, situación que tampoco fue avalada por el tribunal, y es que omitió valorar declaraciones testimoniales que coincidían de manera uniforme y no contradictoria con la versión de mi patrocinada. Concurrió al juicio oral con fecha 26 de abril del 2016 la testigo Yadrenis Armas Vázquez. Dicha testigo corroboró que mi patrocinada el día de los hechos se fue a su casa, donde fugó y se refugió. Cuando le interroga el señor representante del Ministerio Público ante la pregunta, ¿la agraviada fue a su casa? Dijo, sí, en el 4º piso, vivo en la torre B y ella vive en la torre A. Pregunta, ¿llegó a su casa? Dijo, salió mi hermano, yo estaba apurada y no sé qué tenía porque estaba con capucha. Entonces salí porque no se veía ya que estaba oscureciendo, pero no se veía muy bien y me decía, déjame entrar. Le dije que voy a salir y eso se saca la capucha y la vi toda ensangrentada. ¿Acaso, señores magistrados, este instrumental no relata una situación en la cual mi patrocinada huye despavorida de la casa donde hacía vida en común con el imputado
por el hecho de que éste le había propinado una masacre? Este instrumental permite vislumbrar que los hechos, tal y como mi patrocinada los había relatado, eran ciertos. El señor director de debates interroga a este testigo y le pregunta: ¿le dijo si se había fugado en referencia a mi patrocinada? Y responde: en un descuido, ella salió rápido, no sabía dónde ir. El acusado no la buscaba, le preguntan. Dijo: sí, pero mi departamento no llegó. Lo que escuché es que estaba como loco buscando y las vecinas dijeron: ¿dónde está? Bien. Sucede que la Fiscalía Superior no interpone recurso de nulidad por el delito de secuestro. La parte civil es la que interpone recurso de nulidad. El Ministerio Público interpone recurso de nulidad únicamente en el extremo... Correcto, está muy bien, pero ¿qué dice al respecto el fiscal supremo? Algo tendrá que decir. Pedir la nulidad, ¿qué pide el Supremo sobre ese extremo? ¿O no hay? Nada, no se ha pronunciado. No hay dictamen. Entonces, ¿cómo tenemos que manejar el principio acusatorio? Porque nosotros somos jueces de la Corte, pero hay un principio acusatorio que nos dice que nosotros no podemos ir más allá de lo que pide el Ministerio Público. Le explico, porque como es una audiencia pública, a mí me parece muy razonable lo que usted está diciendo, y muy interesante además, y con determinado tipo de amparo jurídico. Pero ese no es el punto en este instante, sino qué dice el Ministerio Público sobre la materia. No dice nada. ¿Qué quiere que hagamos? A ver, explíquenos, ayúdenos a razonar, abogado. El principio acusatorio establece que hay distribución de errores en cuanto a la función del Ministerio Público, que conforme el mandato constitucional tiene la función de perseguir el delito y la defensa de los derechos fundamentales. También es cierto que nuestro Código de Procedimientos Penales establece que la parte civil puede cuestionar las resoluciones definitivas, esto es, las sentencias, si estas son de carácter absolutorio. La defensa lo que está planteando es de que existe un error basado en la afectación de un derecho fundamental. Esto es, la motivación de las resoluciones judiciales, que implica a su vez la vulneración de un derecho continente que es el debido proceso. Señor abogado, en la línea de lo que le ha preguntado al señor presidente, le vuelvo a formular una pregunta. Usted sabe que el proceso penal peruano y en el mundo entero se rige por el principio acusatorio. Separación de funciones, fiscal investiga y acusa, el juez solamente juzga. La pretensión punitiva la ejerce el Ministerio Público. Usted ha informado a este colegiado que el fiscal en el juicio oral hizo una acusación formal, ni siquiera sustancial, respecto al delito de secuestro. Y luego, expedida la sentencia absolutoria en ese extremo, el fiscal no ha cuestionado esa absolución. Así es. Concretamente, si el fiscal no ha cuestionado esa absolución, ¿cómo la Corte Suprema puede condenar respecto a un delito que ya no es objeto de persecución por el Ministerio Público? Señor magistrado, nuestra parte no ha tenido conocimiento del dictamen formulado por la Fiscalía Suprema. Tenemos conocimiento de que una vez de que... Señor abogado, le corrijo. No hay dictamen fiscal supremo porque por la pena impuesta no corresponde que el fiscal supremo se pronuncie. Estamos hablando del fiscal superior, que no impugnó la absolución. Justamente, señores magistrados, lo que cuestionamos en este acto es un error que no solo está basado en la actuación de un tribunal superior, sino también una actuación indebida, esto es, al margen de la ley, por parte del Ministerio Público, quienes, evadiendo las funciones establecidas por el Constituyente en el 93, esto es, la defensa de los derechos de la sociedad, ha emitido juicios de valor indebidos, lo cual implica contrarios a derecho, omitiendo valorar actos de prueba que fueron ofrecidos por el Ministerio Público, admitidos por el tribunal y actuados en juicio oral. Señores magistrados, esto es una cuestión. Yo,
que usted continúe con su alegato. Se está refiriendo al delito de secuestro. Supongo que después va a exponer sobre su pretensión indemnizatoria respecto al delito de lesiones graves, toda vez que el procesado quedó conforme con su condena. Así es. Tanto el extremo de la pena impuesta como el monto de la reparación civil. Pero para terminar el tema del secuestro, ya usted, de acuerdo a su criterio, ha expuesto cómo es que tiene implicancia en un proceso penal el principio acusatorio. Bueno, yo quisiera ir para que usted precise cuál fue la conducta del imputado según la tesis de la parte civil en el mismo acto en que desarrolla la acción. Es decir, ¿hubo un concurso ideal o concurso real de delitos? ¿Y cuál habría sido la intención del imputado? ¿Es la de causar lesiones, dañar el cuerpo, la integridad física de la víctima? ¿O era de privar de la libertad personal? Porque en el delito de secuestro el bien jurídico protegido es la libertad. ¿O es que la intención, entre comillas, del imputado era solamente de lesionar a la víctima? Porque secuestro es un delito muy grave y al parecer, y ahí viene la sentencia de la sala, no se habría acreditado todos los elementos constitutivos, tanto del tipo objetivo como el tipo subjetivo del secuestro. O sea, brevemente, en pocos minutos, por favor, ¿por qué usted considera secuestro desde el punto de vista de la dogmática penal? Nuestra parte formula la siguiente hipótesis. Fueron dos momentos los que se desarrollaron el día 4 de junio del 2012. En un primer momento, el señor Ronnie García le causó las lesiones graves a mi patrocinada, que como se pueden vislumbrar en los certificados médicos consisten en la fractura de tabique nasal y desviación de tabique nasal, con la consecuente alteración de la mímica facial. Y en un segundo momento, posterior a las lesiones que le había causado, le privó su libertad con la intención de que ésta pueda escapar y pueda ser asistida por un médico. Fueron dos momentos. ¿Cómo le privó la libertad, doctor? ¿De qué manera? Así es. El delito, el artículo 152 del Código Penal. No, ¿cómo privó la libertad? A través, mediante amenaza o intimidación, porque en todo momento. En el plano fáctico, pues, a ver, pongámonos acá. ¿De qué manera le privó la libertad? En el plano fáctico. La agarró, la amarró, la secuestró, la encerró en un cuarto con llave, ¿cómo fue? La propia declaración de mi patrocinado, cuando ella quería escapar de la casa, el señor Ronnie García Guzmán la agarraba de los cabellos, la arrastraba y la dirigía a la sala. Y le decía, ¿qué pasó? ¿Te quieres escapar? De manera literal. Para usted, arrastrarle los cabellos a la sala, ese es secuestro. El tipo penal de secuestro, si analizamos el tipo objetivo, te dice, aquel que priva sin derecho ni justificación alguna de su libertad de locomotora a una persona. Estaban dentro del mismo departamento que convivían ambos sujetos. Nosotros alegamos de que la privación de la libertad... Bien, continuamos ahora ya con su pretensión indemnizatoria, doctor. Tenemos varias causas programadas para ir avanzando. Nuestra segunda pretensión, señor magistrado, se encuentra referida al hecho de que el monto de la reparación civil impuesto al señor Ronnie Luis García Guzmán por la comisión del delito lesiones graves, esto es, la suma de 28.000 nuevos soles, resulta irrisoria y desproporcionada en atención a los documentos sustentatorios que se presentaron oportunamente y fueron admitidos en el juicio oral, fundamentos por los cuales la parte civil solicita que este monto sea incrementado a la suma de 307.000 nuevos soles, conforme procederé a detallar y a sustentar de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Código Penal, el cual nos remite a las normas del Código Civil a efecto de poder sustentar esta pretensión. Ya, una interrupción. ¿Podrían precisar cuál es la gravedad de las lesiones? Claro que sí. Las lesiones... Una pregunta antes adicional.
¿Usted cuestionó el monto de la reparación civil de la acusación fiscal? Así es, se presentó un escrito objetando dicho monto. Prosíganos. Las lesiones causadas a mi patrocinada fueron desviación de tabique nasal, fractura de tabique de hueso propio de la nariz y alteración de la vímica nasal, lo cual, conforme a lo narrado por los médicos peritos expertos que concurrieron al juicio oral, constituía una desfiguración de rostro. Procedo a detallar. Usted ha mencionado en algún momento que ha presentado documentación, facturas, recibos, lo que sea, que fundamentarían ese monto que usted solicita. Así es, señor magistrado. A ver, háblenos de eso también. En su oportunidad, esto es cuando se cuestionó el... Si hay lesiones graves, ¿cuánto arrojó la capacidad? 27 días de incapacidad. 27 por 21, si no me equivoco. 27 por 21. Si más no me equivoco. Ese es los días de incapacidad que arrojaron el certificado médico. Sin embargo, lo importante a fin de encuadrar este hecho dentro del tipo penal es si las lesiones causaron desfiguración de rostro, que es el término que utiliza el tipo penal en específico. Procedo a sustentar entonces nuestra pretensión revocatoria en cuanto al monto de la reparación civil impuesto por la primera sala penal de reos en cárcel de Lima Norte. Consideramos que este colegiado no ha tenido en cuenta, esto es, ha omitido valorar de manera individual y colectiva los medios probatorios ofrecidos y admitidos en su oportunidad por el tribunal. Esto es, en cuanto al daño emergente, la agraviada había sido perjudicada o afectada con ingentes gastos ocasionado primero por terapias psicológicas. Se ofreció y se admitió el interrogatorio de una perito experto, una psicóloga, que es la persona quien había tratado a mi patrocinada de manera ambulatoria y así también durante el periodo de internamiento. Esto es, desde el 5 de junio del 2012 hasta el día de hoy, cuyo gasto aproximado se calculó conforme a lo relatado por la propia perito experto en 35.000 nuevos soles. Este punto fue explicado por la señora psicóloga Nelly María Canción Suárez, cuyo interrogatorio se encuentra atestado en el acta de fecha 11 de mayo del 2016. Otro elemento que entra en calificación dentro del daño emergente son los pasajes. Es decir, los gastos causados a mi patrocinada para movilizarse a sus terapias durante los 4 años que he estado sometido a tratamiento profesional. Propusimos la suma de 3.000 nuevos soles por este concepto, 3.000 nuevos soles. Los gastos de la defensa técnica, lo cual debe evaluarse en el siguiente sentido. Si bien inicialmente mi patrocinada fue defendida por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, la misma consideró que no disponían del tiempo suficiente para que puedan afrontar su defensa, situación que le llevó a contratar los servicios de abogados particulares, lo cual le demandó un gasto aproximado de 2.000 nuevos soles, significando estos gastos un desmedro económico de la víctima ascendente a 43.000 nuevos soles, sin tener en consideración las múltiples intervenciones quirúrgicas
a las que debería someterse por septorrinoplastia y por retoques de cicatrices ascendentes a 20.000 nuevos soles, los mismos que fueron acreditados con el documento rubricado por el médico cirujano Luis Barnechea Tarazona, documento que fue remitido, ofrecido y admitido por el tribunal. El segundo elemento es el lucro cesante, el cual se determina teniendo en consideración que la víctima se desempeñaba hasta antes del día de los hechos como una persona que se dedicaba a animar eventos sociales. Era una persona que se dedicaba a labores artísticas, las que el día de hoy no puede realizar debido a la deformación que tiene en el rostro, habiendo dejado de percibir una suma de $2.000 mensuales, que era el monto promedio que obtenía por shows artísticos. Este monto fue expresado por la testigo que concurrió al juicio oral, Alejandra Pascucci Pantoja, quien hasta antes del 4 de junio del 2012 integraba con mi patrocinada una orquesta que se dedicaba al ritmo de la cumbia, lo cual le producía los ingresos que he precisado, ascendentes a $2.000 mensuales. En cuanto al daño a la persona, sobre este punto se ha producido un indiscutible daño psicosomático, que en primer orden es un daño biológico, por cuanto la desfiguración ocasionada a mi patrocinada le ha afectado su vida, su proyecto de vida, al impedirle que se dedique a la actividad que hasta el día de los hechos realizaba. Esto es la vida artística, la cual tuvo que dejar desde el 4 de junio del 2012 hasta recién hace 3 meses. En segundo orden, el daño a la persona es un daño a la salud. En relación esto al nivel de bienestar que tenía mi patrocinada hasta antes del 4 de junio del 2012. Esta situación le ha afectado en su desenvolvimiento social, personal, laboral e incluso sexual y recreativo. Estimamos dicho rubro en el monto ascendente a 10.000 nuevos soles. Fundamentos por los cuales, señores magistrados, la defensa técnica sostuvo de que la reparación civil tenía que ser proporcional al daño causado a mi patrocinada y por tanto esta debía imponerse teniendo en cuenta los montos que habíamos reseñado en esta audiencia pública en el estadio de alegatos, ascendiente a 307.000 nuevos soles. Fundamentos por los cuales, señores, ilustrísimos señores magistrados, la defensa de la parte civil solicita se declare como primera pretensión la nulidad de la resolución de la sentencia en el extremo que resuelve absolver al señor Ronnie Luis García Guzmán por el delito de secuestro, al haberse contravenido de manera expresa el principio del debido proceso, en su variante a la obtención de una resolución debidamente motivada, fundada en derecho y con el respeto del principio de interdicción de la arbitrariedad. Asimismo, solicitamos se declare nulo el extremo que resuelve imponerle la suma de 28.000 nuevos soles por el monto de reparación civil, por el delito de lesiones graves por violencia familiar, y reformándola se incremente dicho monto teniendo en consideración los fundamentos expuestos en este acto. Finalmente, señores magistrados, quiero expresarles de que este es un caso común. Tienen en sus manos un caso común que tiene una gran trascendencia social, porque permitirá no solo poner en evidencia ante la sociedad que el Poder Judicial, órgano importante en un Estado constitucional y democrático de derecho, sí es el último bastión en la defensa de los derechos fundamentales, y pondrá en evidencia que en una sociedad democrática no puede impartirse justicia.
teniendo en cuenta ideales o cuestiones de género. He concluido, señores magistrados. Sí, señor abogado, le hemos escuchado atentamente, pero para los efectos de precisar respecto a los conceptos de la reparación civil, quisiera que usted haga una disgregación. ¿Cuánto estima la reparación por daño emergente? ¿Cuánto por lucro cesante? ¿Y cuánto por daño a la persona? Allá. ¿Por qué? Y esto es importante hacer el presente. Dada la experiencia que tenemos como magistrados, a veces se critica los fallos judiciales respecto a los montos de indemnización bajo el argumento que fijamos sumas diminutas, pero eso se debe generalmente a que la parte civil no acredita con prueba suficiente los daños causados como consecuencia de la conducta delictiva de un procesado. En ese sentido, para no acudir a otra vía civil, ¿no es cierto?, por economía procesal, también en un proceso penal se puede fijar daños por concepto de responsabilidad civil extracontractual. De manera que usted precise estos montos y con qué prueba acredita efectivamente en el expediente, porque una cosa es presentar proformas, ¿no es cierto?, o hacer proyecciones, y otra cosa es haber gastado efectivamente un monto determinado. Y si usted ha acompañado a la fecha, digamos, algún recibo de honorarios, algunas boletas de venta, etcétera, que acreditan los gastos. Y en todo caso, si todavía no lo ha gastado, porque posiblemente pueda carecer de recursos, ¿qué es lo que va a pagar? ¿Qué es lo que está pendiente de pagar para nosotros debatir el Pleno de este Supremo Tribunal y a tomar la decisión que corresponde? A ver, como ya precisé, el artículo 101 del Código Penal nos remite a detallar los siguientes conceptos. Primero, el daño emergente. Dentro del concepto de daño emergente, el primer elemento era las terapias psicológicas. El monto que solicita la parte civil asciende a 35.000 nuevos soles. Esta pretensión fue debidamente sustentada en autos, primero con la proforma expedida por el Centro de Atención Vida Mujer, a cargo de la psicóloga Doctor, Nelly María Canción Suárez. Ya, doctor, disculpe que le interrumpa, pero tenemos que ir precisando. A folios 1342 aparece un documento donde señala, efectivamente, dice Vida Mujer, pago por 22 meses de tratamiento, 28.600 soles. Y usted habla de 35. ¿Cuál es Así es. el monto? Lo que sucede es que inicialmente mi patrocinada fue sometido a un tratamiento con internamiento y posteriormente un tratamiento de tipo ambulatorio. Ya, ¿cómo le sumamos los 7.000 más? Porque no encuentro documentos acá. Ello fue detallado por la perito experto Nelly María Canción Suárez, quien concurrió al juicio oral y su interrogatorio se encuentra atestado en el acta de fecha 11 de mayo del 2016. Bueno, ya, vamos, daño emergente 35.000. Así es. Ya, seguimos. Por terapias psicológicas, por pasajes, Pasajes. lo que sucede de que mi patrocinada ha tenido que movilizarse desde su lugar de residencia hasta la sede de este centro ambulatorio que se encuentra en el distrito de Santiago de Surco. Pero ¿cuál sería la relación de causalidad entre la conducta del procesado y ese gasto? ¿Cuál es la relación? Sucede de que mi patrocinada ha quedado afectada Un psicológicamente, costo indirecto, digamos. a raíz Ya, pasajes, ¿cuánto, doctor? 3.000 nuevos soles. Ya. Esto por el periodo de 4 años, desde Ya, el 4 de seguimos. junio de 2012 hasta la 3.000 actualidad. soles. ¿Qué más? Los gastos por defensa técnica ascendieron Defensa a técnica. 2.000 nuevos soles. Inicialmente mi patrocinada fue asistida por una abogada del Ya, Ministerio de la Mujer. ¿presentó recibo de honorarios de los 2.000 soles? Todavía no se ha presentado, no hay honorarios, no hay recibo de honorarios. Ya, otro, ¿qué más? Estos montos que he descrito implican un desmedro económico Daño emergente. a 43.000 nuevos soles. Ya. Este primer elemento, Sí, sumando los 3 puntos que he descrito, ascienden a 43.000 nuevos soles. ya. Ahora, lucro cesante. Lucro cesante. Mi patrocinada ha dejado de percibir la suma de $2.000 mensuales desde el 4 de junio hasta la fecha, teniendo en consideración que mi patrocinada se dedicaba a la actividad artística
Incluso realizaba giras en el país de Japón con su grupo liderado por la testigo que concurrió al juicio oral, Alejandra Pascucci Pantoja. Ya, doctor, disculpe que lo interrumpa. A folios 1347, ahora un documento donde señala que la señora Lisette Rosario Socla Guillén percibía un ingreso mensual de 3.500 soles mensuales por concepto de presentaciones artísticas. Firmado Alejandro Pascucci Pantoja. ¿De dónde me saca usted $2.000 mensuales? Por lo menos, ¿qué prueba hay acá en el expediente? Se dedicaba, señor magistrado. No, pero prueba, pues, doctor, porque la prueba acá es básico. Uno puede decir 1000 cosas, pero lo que no está en el expediente dice no existe en el mundo. Entonces quedamos con 3.500 mensual. Por lo menos es el documento que al parecer no ha sido impugnado ni tachado por la otra parte. Ya. ¿Qué más, doctor? Lucros El daño exactos. a la persona Daño a la persona. ha sido estimado en la suma de 10.000 nuevos soles. 10.000 nuevos soles. Ya, eso no está aprobado, eso queda a criterio del juzgador. ¿No es cierto? Está contemplado el daño moral, daño psíquico. 10.000 soles. Sumando todo, doctor, no llega a los 300.007 como usted postula. En suma, realizando la sumatoria de estos elementos, es que la parte civil ha solicitado la suma de 307.000. Pero no cuadra, no suma. Solicitamos, señores magistrados, que Queda en todo criterio. caso se tenga en cuenta los elementos, los márgenes que ameritan un gasto, un desmedro económico, mi patrocinada. Doctor, pero conforme para al detalle. terminar, que quede claro de que toda pretensión de las partes tiene que ser acreditada fehacientemente en el proceso. Han concurrido, señores magistrados, peritos expertos, han presentado documentos. Ya, señor abogado, por una pregunta adicional. Las partes no han pedido informes sobre hechos, ni la agraviada ni el procesado, de tal manera que solamente lo hemos escuchado a usted. Y el colegiado o el tribunal a veces toma conocimiento mucho más sustancial cuando tenemos a las propias partes en el proceso o en la audiencia, algo que no ha ocurrido esta oportunidad. Pero nos gustaría saber a qué se dedica el procesado, porque también una reparación civil tiene que ver pues con también condiciones personales del procesado. ¿A qué se dedica? ¿Es un empresario, un magnate, es un Donald Trump? ¿Qué? De acuerdo a información pública, porque es un personaje público el imputado, y a las conferencias de prensa y a los ruedos de prensa que suele brindar, tiene una orquesta integrada por 17 músicos, el cual él lidera, e incluso realiza giras al interior del país. Recientemente, conforme a declaraciones que son públicas, ha estado en la ciudad de Piura, en la ciudad de Iquitos, realizando una gira con su O orquesta. sea, tiene buena capacidad económica. Eso Ya, permite- finalmente, señor abogado, para información, nosotros acá recién nos enteramos de este caso porque solo el juez ponente ha tenido acceso directo al expediente. Nosotros recién nos enteramos de las particularidades de este proceso. ¿El procesado ha estado privado de su libertad algún tiempo y por qué espacio? 2 años y 7 meses, señor magistrado. Muchas gracias, abogado. El abogado de la defensa no ha venido, por lo visto. El abogado de la defensa no ha venido. ¿Pidió la palabra? Y no ha venido. El procesado, que es una personalidad pública, tampoco ha venido a la audiencia pública. O sea, solo estamos escuchando a una de las partes, que quede constancia pública de que solamente se ha escuchado una de las partes. En consecuencia, pues, no se está sabiendo defender en la otra parte, ¿no? Muy bien. Tomaremos en cuenta ese hecho. ¿Una pregunta? A ver. Señor abogado, acá tengo la guía médica del Ministerio Público que establece para los delitos de determinación de señal permanente y deformación de rostro. Y con respecto a la deformación de rostro, desfiguración de rostro sostiene la Oficina Médico Legal de mejar, afear, ajar de la composición, orden o hermosura del semblante y de las facciones de manera permanente. Es decir, que la lesión sea permanente. Usted ha indicado de que ella sufrió un golpe en la nariz, o sea, una rotura del tabique nasal, y que fue sometida a una reparación quirúrgica. Consecuentemente, eso ya ha sido reparado y no hay deformación de rostro, según la cita médica, o quiero que usted me aclare eso. Sí,
Lo que ha ocurrido es de que conforme a lo vertido por los peritos expertos, mi patrocinada ha sido afectada de tal forma que se ha producido una alteración en su mímica facial de carácter permanente. Esto es, cuando sonríe, su rostro no refleja una unidad, una uniformidad. Esta es la permanencia que origina que el hecho contra mi patrocinada encuadre dentro del tipo penal por la figura de desfiguración de rostro. Ahora, mi patrocinada no ha sido sometida a ningún tratamiento quirúrgico. Es por ello que estamos pretendiendo que el responsable cubra con la reparación civil los retoques por septorrinoplastia y retoques por cicatrices de la nariz, los cuales le dificultan incluso, como ha precisado las peritos que han concurrido a juicio oral, le dificultan el habla. Señor abogado, ¿en qué documento consta la desfiguración de rostro de su patrocinada? ¿Hay un informe médico? No sé. Hay, señor magistrado, el certificado médico que ha elaborado el perito Max Illich León Pinto, certificado médico número 01989-BFL y el certificado médico número 020149-PF-AR, en donde se consigna que las lesiones son ocasionadas por agente contundente duro, mordedura humana y fricción. Asimismo, en autos obra el certificado médico de la doctora Celina Fonseca, certificado número 029398-L, en donde afirma de forma literal que la víctima, cuando fue examinada en relación al punto 1, evaluación, deformación de rostro, en relación a las cicatrices que presenta la agraviada en referencia a la data del día 4 de junio del 2012, son permanentes, visibles a distancia personal y social, y generan asimetría, pérdida de armonía y alteración de la mímica facial, habiendo explicado en detalle y con rigor científico las lesiones ocasionadas a mi patrocinada. Bueno, muy bien. No ha estado presente el procesado porque no ha impugnado. El procesado está contento con su fallo, por lo visto, pero no perder de vista, y lo digo porque se trata de una audiencia pública, que habiendo interpuesto recurso el Ministerio Público, este tribunal está facultado para morigerar y cambiar la pena y la reparación civil. Así que él hubiese sido bueno que venga a decir su palabra, porque los hechos son bien graves, a juicio de lo que hemos escuchado, y vamos a confirmarlo o verificarlo leyendo el expediente. Porque el expediente no existe una situación de inimputabilidad, porque solamente un enfermo mental podría hacer lo que ha hecho, se supone, y no siendo enfermo mental, entonces las consecuencias jurídicas tienen que ser suficientemente aleccionadoras. Todo esto lo digo porque vamos a deliberar, pero como es audiencia pública, hay que informar al público, ¿no?, que este tribunal es muy severo cuando tiene que ser severo. La causa al voto. En relación al delito de secuestro, al señor Ronnie Luis García Guzmán se le atribuyó el siguiente hecho. Con fecha 4 de junio del 2012 se le privó de su libertad locomotora a mi patrocinada, la señorita Lice Rosario Socla Guillén. De acuerdo a la acusación formulada por el señor representante del Ministerio Público, el imputado se aprovechó de su estado de temor e intimidación
que éste la había infringido. Así que luego de agredirla físicamente, le exigió que permaneciera en la sala del departamento que ambos compartían, bajo amenaza de continuar golpeándola. Literalmente esa es la acusación del Ministerio Público, y continúa, obligándola a quedarse con él en su departamento durante 2 horas, privándole de su libertad personal e impidiéndole de manera injustificada que ésta pudiera salir del inmueble y acudir a un centro de salud. Esa es la imputación fáctica realizada por el señor representante del Ministerio Público. No es acto de nulidad en el extremo que resuelve absolver al señor Ronnie Guzmán por la comisión del delito de secuestro, y reformándole se le condene por la comisión de tal ilícito. Y asimismo solicitamos se declare nula la resolución en el extremo que resuelve imponerle al señor Ronnie Luis García Guzmán el monto de reparación civil ascendente a 28.000 nuevos soles por la comisión del delito de lesiones graves, y reformándolo se incremente dicho monto a la suma de 307.000 nuevos soles, conforme fue acreditado por nuestra parte en el decurso del juicio oral. Por ello, pretendemos dichos pedidos en mérito a los fundamentos de hecho y derecho que procedo a desarrollar. De principio, señores magistrados, en relación de cuenta, relatora. Señor presidente, en el recurso de nulidad 1969-2016, procedente Lima Norte, número 16 en tablilla, ha concurrido a informar por el término de 5 minutos el señor abogado doctor Montes Díaz Fernando por la agraviada Socla Guillén Lisset. Se informa que el abogado del procesado García Guzmán, Ronnie, no ha concurrido. Asimismo, este procesado solicitó informar sobre hechos y no se encuentra presente. Abogado Castro. Abogado Montes. Muy bien, abogado. Antes de dar inicio... La parte considera que la resolución objeto de nulidad incurre en graves irregularidades que se sustentan en una motivación y valoración inadecuada de los medios probatorios actuados en el juicio oral. Ello por cuanto el tribunal se limitó a reproducir los argumentos erróneos e injustificados del señor representante del Ministerio Público, en el sentido de que, formulando una acusación formal en su requerimiento oral, argumentó: no está acreditado fehacientemente, pues cabe señalar que ambas partes convivían en el mismo lugar, y que si no la dejó o le permitió ir a un centro de salud luego de la golpiza propinada, obedeció a un clima de violencia que se vivía en esos momentos. De acuerdo entonces a lo argumentado por el señor fiscal superior, el señor Ronnie Luis García Guzmán no le privó mi patrocinada de su libertad locomotora por el hecho de que eran convivientes y que... A su alegato, cumplimos con informar al público que la razón por la que hemos comenzado tarde es porque se ha tenido que completar sala habida cuenta que hay un magistrado en comisión de servicios en el extranjero. Eso explica la razón por la que hemos demorado más de 1 hora y media en iniciar la audiencia. Abogado Montes Díaz tiene la palabra. Ilustrísimo señor presidente, señores magistrados, en mi calidad de abogado defensor de la señorita Lisset Rosario Guillén, en parte civil en el proceso penal seguido contra el señor Ronnie García Guzmán por la comisión del delito de secuestro y el delito de lesiones graves producto de violencia familiar, procederé a desarrollar los argumentos en virtud de los cuales nuestra parte solicita se revoque la resolución objeto